bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el Canal UCR. Hoy quisimos iniciar el año precisamente haciendo una barrida, por decirlo de alguna manera, de todo lo que ha pasado a nivel internacional en este mes. De hecho, si nos ponemos como a ver varios de los temas, iniciamos precisamente el año con el conflicto Estados Unidos-Irán. Después podemos hablar un poco de lo que es todo el proceso de destitución, ¿verdad? El llamado impeachment que se le abrió al presidente de Estados Unidos también. Latinoamérica, qué está pasando con Venezuela, qué está pasando en México, otra vez el tema de migrantes. Por otro lado tenemos la salida, ahora sí, de Inglaterra de la Unión Europea, lo que se ha denominado el Brexit. Y bueno, hay varios temas que en realidad lo que nos dan cuenta es que efectivamente no solo hemos iniciado un año movido para las elecciones nacionales, sino que también a nivel internacional están pasando muchas cosas. Entonces, por eso hoy en Sobre la Mesa vamos a intentar, ¿verdad?, en el poco tiempo que tenemos, de hablar de muchas cosas. Para eso, entonces, vamos a contar con doña Rosemary Hernández. Ella es la directora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Hola, Marcela. También de la Universidad Nacional, con Gerald Solano Aguilar, que es internacionalista. Hola Marcela, muchas gracias por la invitación. Y bueno, y finalmente, pero no menos importante, con don Percy Rodríguez, que es historiador y académico también de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA. Encantado de compartir con ustedes. Bueno, como les decía, efectivamente, de hecho, queremos hacer una cosa, ¿verdad?, bastante grande, analizar muchos temas, y por eso le pusimos al programa Así inició el mundo 2020. Y bueno, tal vez, Rosemary, iniciar precisamente con el tema que dominó redes sociales y que en algún momento hasta la forma en que se trató fue tal vez muy amarillista, en el sentido de que era como un llamado a que iba a existir una tercera guerra mundial, ¿verdad? Tal vez explicar, ¿verdad?, a grandes rasgos quién era Soleimani, ¿verdad?, y por qué se consideró, digamos, un golpe tan importante para Irán, el hecho de que Estados Unidos, ¿verdad?, haya hecho toda la, digamos, haya planteado toda su misión, ¿verdad?, para poder darle, digamos, fin, por decirlo de alguna manera más políticamente correcta, a este general de Irán. Bien. Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante situarnos. Si nosotros empezamos a hablar de la crisis o de lo que sucedió precisamente con el general Soleimani, olvidamos algo muy importante. Estados Unidos, la potencia por excelencia, sigue siendo la superpotencia, aunque China le compita, aunque Rusia siga compitiendo, claro, Estados Unidos es la superpotencia. La superpotencia entra en elecciones. Yo decía, a modo de una comparación, uno podría decir, ¿cómo pinta el escenario internacional cuando una potencia va a elecciones? No hay que desvincular la política interna de los Estados Unidos con la política internacional. Claro. Entonces, cuando vemos una acción como la que toma la administración de Trump para matar al general Soleimani y justificar además que había una amenaza para los Estados Unidos, ¿verdad?, que todavía no tenemos claro cuál era esa amenaza. Y además la asume tan públicamente, es que, digamos, en otros momentos uno hubiera podido pensar que, por lo menos no dicen desde la hora 1 que sí fueron ellos. No, exactamente, es que definitivamente es cuando está dando un mensaje no solo internacional, sino que quiere provocar un efecto a nivel de la política interior de los Estados Unidos. Eso es muy importante y no hay que olvidar ligarlo con otro, que es el tema de que estamos en impeachment también. Claro. Entonces, no quisiera ser tan básica de decir que fue solamente un distractor, porque no fue un distractor nada más del tema del impeachment, sino que más bien es otra estrategia de la administración Trump, podría pensarlo uno así. ¿Para qué? Para poder poner la atención en un tema de política internacional y poner al pueblo norteamericano a decir, bueno, el presidente y esta administración nos protege de posibles amenazas, porque por lo que nos decían, es que Irán y el general, específicamente el general Soleimani, es una amenaza para la paz y la seguridad de los Estados Unidos.
Gerald ha estado mucho revisando el tema, por cierto, hemos discutido sobre el tema. A mí me gustaría que Gerald profundizara más precisamente sobre, bueno, quién era Soleimani, que era la pregunta que me hacía. Yo podría decirte, bueno, era el segundo hombre, que es lo que hemos dicho, pero vamos más allá. ¿Qué significó Soleimani en esta crisis y cómo Estados Unidos nos recibe con el año nuevo? Bueno, ahí particularmente es importante señalar que Soleimani jugaba un rol estratégico para la política exterior iraní, ¿verdad? Era la persona de contacto y de negociación con grupos terroristas en la región, con otros líderes diplomáticos y políticos, que buscaba también una serie de negocios y de inversiones, velaba por los intereses de Irán en la región, por lo cual resulta en un personaje icónico en términos de, digamos, obviamente del asesinato. Y esto, digamos, lleva también, como decía Rosemary, a ver la política exterior de los Estados Unidos basada en una serie de elementos internos, pero también en una región como es la región de Eurasia, que ha sido de interés estratégico para los Estados Unidos, ¿verdad? Es una región donde se concentra 60% del Producto Interno Bruto, rica en recursos como el petróleo, el gas, ¿verdad? Ha sido la cuna de la cultura, etcétera. Históricamente hemos visto cómo los Estados Unidos han estado, ¿verdad?, inmersos en la región. Además, es importante, digamos, acá señalar que el asesinato no se da en territorio iraní, sino que se da en un tercer estado, en este caso en Irak, y eso, digamos, también trae alguna serie de elementos que hizo que las redes sociales, ¿verdad?, y las personas dijeran, bueno, mire, ya estamos involucrando a más países y por ende termina siendo una posible guerra mundial, lo cual obviamente se descarta, pero que sí hay un elemento dentro de la estrategia, que es que la figura de Soleimani se convierte en la región prácticamente en un mártir, ¿verdad? Y esto entonces hace que la respuesta de Irán sea, vamos a vengar su muerte. Y esta venganza se convierte en el bombardeo a 2 bases militares donde se calculan alrededor de unos 5.000, 7.000 efectivos estadounidenses. Claro, ¿verdad? pero hasta eso también se ha criticado un poco en el sentido de que la respuesta, ¿verdad?, se puede hasta catalogar como conservadora, en el sentido de que el asesinato de un general, digamos, el número 2 prácticamente en Irán, por un país, digamos, se puede catalogar como, ¿verdad?, digamos, casi que es un llamado a la guerra, ¿verdad?, porque estás matando a un representante político, no como en otros momentos que más bien han planteado que, bueno, que era un terrorista solamente, él era un representante, ¿verdad?, de un Estado. Entonces, que la respuesta fue como conservadora. ¿Cómo podemos explicar, digamos, eso en ese sentido? Porque no hubo, al final se supone que no hubo víctimas, ¿verdad?, mortales. Sí, digamos, ahí hay varios elementos que han llamado, o que han venido llamando la atención, ¿verdad? Uno, la forma en que se logra, ¿verdad?, asesinar a Soleimani sin un efecto, digamos, colateral. Inicialmente Irán decía que adicional de Soleimani se habían asesinado 80 personas, o entre civiles, y en la respuesta de Irán a Estados Unidos, o en este caso el bombardeo de las bases, no hubo, digamos, pérdidas, digamos, humanas. Pero sí hay una respuesta importante, y es que ellos dicen, nosotros no queremos una guerra ni queremos una escalada. Hay que tomar en consideración la capacidad de entrar en un conflicto bélico, tanto por parte de Irán, en términos de la capacidad. Recordemos que él había firmado un acuerdo en la administración de Obama para no continuar con el armamento nuclear, por lo que si ha venido cumpliendo ese acuerdo, no estaría en una capacidad de un enfrentamiento directo. Y al presidente Trump creo que tampoco en su estrategia electoral le conviene. Si nos recordamos la campaña para el 2016, él criticó fuertemente las guerras tan largas, y él decía que más bien iba a terminar las guerras. Entonces, que inicie en año electoral una nueva guerra tampoco sería, digamos, estratégico en términos de este proceso. Lo que sí definitivamente, y por lo menos era uno de los elementos iniciales que analizábamos, es que dentro de su planificación, creo que el presidente Trump creía que iba a unir a los dos partidos en función de la defensa de seguridad nacional de los Estados Unidos. Y la respuesta no fue esa. Los demócratas empezaron a cuestionar el por qué el presidente estaba haciendo este bombardeo sin haberle comunicado, ¿verdad?, y sin tener las pruebas suficientes al Congreso, y los republicanos, por supuesto, que apoyándolos. Y ahí entonces hay donde hay, ¿verdad?, una situación, digamos, de un stand-by. El presidente incluso anunció unos minutos después del bombardeo que iba a tener conferencia
conferencia de prensa cuando Irán dice que no quiere guerra y no quiere escalada, entonces él la cancela y la traslada al día siguiente, lo cual no es típico en el presidente Trump, demuestra que de alguna forma había que empezar a analizar lo que estaba sucediendo y que la estrategia no estaba tal vez saliendo en ese momento como la tenía, digamos, planificada. Claro, y al inicio unos tweets realmente bastante, digamos, fuertes, y ya después bajó, ¿verdad?, el tweet que hay que, ¿verdad?, llegar a como acuerdos, algo que no es muy en su... Eso demuestra que alguien le dijo, sí, hay que calmar, hay que bajar un poquito, no está dando el resultado esperado. Pero Yara se refería ahora a que Trump esperaba, o por lo menos la acción esperaba, que los demócratas y los republicanos se unieran en pos de la seguridad nacional. Yo creo que no. Yo creo que era un golpe político para decir, aquí está la administración Trump y los republicanos para defender la seguridad nacional. Por eso inmediatamente los demócratas salen a decir que lo que hizo está mal. Por eso es que los mismos senadores lo criticaron y dijeron, no, lo que hizo está mal, porque entendían y sabían que si Trump lograba convencer al pueblo y al electorado que era precisamente una acción por la seguridad y por la paz de los Estados Unidos, eso le daba réditos electorales. Tal vez, sí. Perdón, Rosemary, en el siguiente bloque vamos a hablar de Estados Unidos, entonces, pero sí me interesaría cerrar más bien con Percy en el sentido de que hemos analizado mucho lo que pasó, pero desde, ¿verdad?, en función de Estados Unidos, tal vez, y voy a hacer algo terrible que es como que lo pueda explicar en 2 minutos, que eso es terrible, ¿verdad? Pero también qué es lo que representa Irán, porque se nos olvida quién es Irán en Medio Oriente. Sí, con muchísimo gusto. Es una potencia regional que además tiene una estrategia muy definida para lograr una salida y una defensa hacia el Mediterráneo oriental. Irán ha venido a través de Soleimani trabajando los países limítrofes, los talibanes con Afganistán, en Siria con Bashar al-Assad, en Jordania con Hezbollah, pero en Siria fue muy interesante la participación de Soleimani porque él entra a conversar con los grupos que estaban dispersos, es decir, tal vez habrá que recordar en algún momento cuando Obama quiso hacer una invasión en Siria, ¿verdad? Grupos a favor de Bashar al-Assad estaban separados, estaban desunidos. Sí. Y la persona que une las fuerzas militares es Soleimani, con el apoyo de los rusos, ¿verdad? Eso es interesante, pero también desestabiliza Jordania con el apoyo de Hezbollah, en Palestina con la Yihad, en Yemen con los hutíes. Es decir, hay una escalada por parte de Irán en su influencia en la región. El mismo Irak, que estaba muy seguro para los Estados Unidos, bueno, pues el Congreso decide que tiene que salir Estados Unidos, ¿verdad? Toma una decisión de que se estudie la salida de Estados Unidos. Pero es que en Irak las tropas pro-iraníes tienen un alcance impresionante. Han hundido... por ejemplo, los hutíes en Yemen se dice que han hundido algunos barcos petroleros en el estrecho de Hormuz, ¿verdad? Tuvieron que ver probablemente con la refinería en Arabia Saudita que se incendió. Entonces hay una preocupación de Irán en ese trabajo que hace a nivel regional y que tiene 2 o 3 objetivos muy claros: la salida al Mediterráneo oriental, la desestabilización que lleve a que los extranjeros occidentales salgan de la región, y religiosamente a la recuperación de los lugares religiosos, ¿verdad? Al-Quds, la fuerza que comandaba Soleimani, significa Jerusalén. Es decir, en su mentalidad era la recuperación de Jerusalén. Bueno, eso es muy importante. Evidentemente, eso es una pincelada nada más de lo que implica, digamos, en la geopolítica Irán y en todo este juego, pero bueno, ya tenemos que hacer como nuestra primera pausa, así que vamos a ir a esta pausa y ya regresamos acá sobre la mesa. Bienvenidos a este segundo bloque acá de Sobre la Mesa. Antes de ir a una pausa, bueno, yo corté un poco a doña Rosemary en el sentido de que estaba precisamente explicando que no coincidía necesariamente con Gerald en el sentido de que el ataque, ¿verdad?, a Irán
era que iba a intentar más bien unir a demócratas y republicanos, ¿verdad?, por la seguridad del país, por la seguridad nacional de cara a las elecciones. Pero bueno, ahí ya ahora sí, para que nos pueda explicar cuál es, digamos, su análisis en ese sentido. Bueno, más que no coincidía, lo que yo puedo decir es que iba enfocado al electorado, más que a republicanos que están en el ejercicio, digamos, de la política, y a demócratas que están en el ejercicio de la política. O sea, sí creo que iba para que el electorado de alguna manera validara la acción de los Estados Unidos, porque además, además de ser una acción de política interna relacionada con la política internacional, también hay que tener claro que en ese momento empezaba todo lo del impeachment. Claro. Entonces, no íbamos a esperar que se unieran frente a esto cuando en el Senado iban a estar unos contra otros. Pero no lo habían enviado, que digamos ahí era el punto. Digamos, ellos al no haberlo enviado y haber un retraso, ¿verdad? Si recordamos, terminamos el año con la espera de que en los primeros días de enero Nancy Pelosi enviara el impeachment a la Cámara Alta, y al no hacerlo, ¿verdad?, y darse la situación, esto podría eventualmente haber atrasado y así fue, digamos. De hecho se postergó prácticamente un par de semanas, pero coincido, digamos, en el sentido de que sí, efectivamente le está hablando un electorado, porque no hay que olvidar que la política exterior del presidente Trump ha sido catalogada como una política errática, o que no ha sido, digamos, su tema más, digamos, fuerte en términos de objetivos claros, ¿verdad? Y que ahora en este último sprint para las elecciones pareciera que el tema de política exterior está siendo definitivamente su tema para hablarle a un electorado en diversos temas que por supuesto no dará tiempo hoy de ahondar, pero pasará por tema con China, pasará con tema con Rusia, pasará por tema de OTAN, etcétera. Y el propuesta de paz para Israel. Y pasará por la OEA, pero eso está para también, ahorita después. También. Pero sí, de hecho hemos hablado y ya hemos mencionado el proceso de impeachment en Estados Unidos, pero tal vez para explicar ¿verdad?, qué es a lo que se refiere este proceso, cuáles son como las etapas, porque bueno, es la tercera vez en que Estados Unidos aplica, digamos, el proceso, y bueno, para un país como el nuestro, que no tiene ningún mecanismo, ¿verdad?, en ese sentido, para poder quitar a alguien de la presidencia de la República, bueno, en Estados Unidos, ¿cómo lo tienen, digamos, establecido? Sí, el juicio político ha sido un mecanismo que históricamente se ha dado en contextos de crisis internacionales o de acciones de un presidente relativamente cuestionables o muy cuestionables. Han salido bien librados, recordemos a Clinton, todos han salido bien librados. Pareciera que Trump pudiera salir por una cuestión de votos también bien librado. Sin embargo, no deja de ser un golpe duro para la democracia norteamericana el hecho de que se cuestione el juicio político como mecanismo electoral. Es decir, la posibilidad de que ellos puedan valorar que cualquier persona, incluido el presidente, puede ir a un juicio político. En Estados Unidos uno podría, digamos, adelantar criterio de que él va a salir bien librado y que las cosas en Estados Unidos podrían facilitarle, por las situaciones que están pasando a nivel de economía, etcétera, un desarrollo en su gestión y en su elección. Ahí en Iowa estaba haciendo campaña en estos días, ¿verdad? Y uno puede ver a un presidente muy, digamos, desarrollando también esa tríada perversa que llaman los analistas. Es decir, Trump se ha presentado al final como un salvador, ¿verdad?, ante un pueblo que busca a ese Estados Unidos que retome el liderazgo de potencia internacional que la había perdido con Obama y con los demócratas, que habían dejado, digamos, la política exterior en manos de las agencias multilaterales, y por otro lado un enemigo común en esa tríada perversa, ¿verdad?, salvador, perseguido, que es el pueblo, y perseguidor, que en este caso pues eran los demócratas. No le estaba funcionando muy bien el discurso, y de ahí el tema de Soleimani, ¿verdad? Claro. Los demócratas han sido muy cautos en ese tema al principio. Por ejemplo, John Biden, precandidato demócrata, decía que aquello había sido como lanzar una chispa a un cartucho de dinamita. Ya Roudet lo había dicho para explicar la Revolución Francesa, faltaba nada más una chispa para generar la revolución.
Tal vez ahí algo importante es que el impeachment no tiene que ver precisamente con Irán, ¿verdad? Sino que Irán ha sido como un mecanismo como para que también no se le preste tal vez tanta atención. Pero en realidad hay una serie, digamos, de argumentación por las cuales, digamos, la Cámara de Representantes, que es algo importante, ¿verdad? La Cámara de Representantes es la que abre el proceso. Pero, Gerald, ¿cuáles son los asuntos, digamos, cuáles son los argumentos por los cuales se le abre este proceso y finalmente la Cámara de Representantes lo vota, lo gana y ahora lo pasa a Senado? Bueno, aquí es importante recordar que el presidente, Trump ha venido, o ha enfrentado una serie de cuestionamientos, incluso desde el hackeo de las elecciones por parte de Rusia, sí. ¿verdad? Es decir, ya los demócratas han venido manejando una serie, de discursos en esa línea, pero que precisamente uno de los artículos que se están presentando para el presidente es la obstrucción al Congreso para hacer investigaciones, ¿verdad? Y que precisamente cae en el segundo artículo, que es el abuso de poder, donde el presidente se toma una atribución de no destinar más de 390 millones de dólares destinados a ayuda militar a Ucrania, pidiéndole al presidente ucraniano a través de una llamada que investigue al hijo de Joe Biden, que en apariencia en las encuestas pareciera que va a ser el contrincante de él, por lo menos a ese día, el contrincante Exacto. del presidente Donald Trump en las elecciones. Y esto entonces era, de esperarse que se aprobara en la Cámara de Representantes, ¿verdad? Hay una mayoría demócrata. Exacto. Sin embargo, a nivel, como mencionaba Percy, a nivel del Senado, la situación no es tan sencilla para los demócratas de lograr destituir al presidente, por razón, incluso numéricas, ¿verdad? Tenemos 45 senadores demócratas, 2 independientes que tradicionalmente votan junto a los demócratas o en la línea de los demócratas, y 53 senadores republicanos. Y la Constitución establece que para destituirlos se requieren de 67 votos, que son los 2/3 del Senado. Entonces, estamos hablando de que hay que mover 20 senadores republicanos a que apoyen la causa, demócrata. Y por lo menos al día de hoy no se ve, esa posibilidad. Y esto entonces lleva a que precisamente el presidente Trump tome esto como un tema casi que sin importancia, ¿verdad? O sea, mientras su abogado y está haciendo declaraciones después de los primeros días en el Senado, ¿verdad?, referentes al impeachment, él está anunciando el plan de paz con Israel, está hablando, de una serie de temas como si eso no estuviese pasando, con él. Creo que está, confiado en que los números le van a beneficiar. Sí, yo creo que en general, precisamente porque el Senado está, tiene mayoría republicana, una podría pensar que efectivamente no va a pasar a mayores, como no pasó a mayores en los anteriores impeachment. Pero realmente de cara a las elecciones en noviembre, Rosemary, ¿tendrá algún tipo de incidencia en la opinión pública? ¿Podrá afectar la imagen? Porque vamos a ver, las declaraciones, aunque él no les está dando tanta importancia, las declaraciones son bastante fuertes. Las declaraciones de que fue su abogado, en realidad retratan a una persona que una no querría jamás, pero ni de vecino en 1000 años, ¿verdad? O sea, realmente es algo muy fuerte las declaraciones que están dando y efectivamente las declaraciones de ya incidir en un tercer país para ganar las elecciones también es algo muy fuerte. Bueno, aquí hay que hacer escenarios. El primer escenario es el que Gerald retrata muy bien, y es que el impeachment no va más allá de lo que está pasando ahora y de las discusiones y lo que ya conocemos, de que hubo abuso de poder. Es más, cuando estaba hablando el presidente de Trump, precisamente a los senadores, en ese mismo momento estaba Trump en conferencia hablando de la propuesta de un plan de paz para Israel y palestinos. Entonces, eso demuestra que el presidente dice, no va a pasar nada. El presidente sabe que no va a pasar nada en relación con la destitución. Bueno, por eso le digo, con la destitución, es el primer escenario, pero podría pasar dos cosas. O sea, que sabemos que es prácticamente improbable que Trump salga condenado en el juicio político y que entonces definitivamente tenga que irse de la presidencia, eso lo sabemos. Pero aquí los republicanos y los demócratas se están jugando otra cosa, y es decir, ¿hasta dónde logramos los demócratas demostrar que que no podemos reelegir a los republicanos y menos a Donald Trump? Que esa es la finalidad. Entonces, si logran convencer no al Senado, no al Congreso, es al pueblo norteamericano.
pero yo me pregunto, y me lo decía Gerald el día que lo llamé para decirle, Gerald, estás viendo que está hablando el abogado de Trump y al otro lado está Trump hablando de la propuesta del plan de paz, le decía yo a Gerald, y me decía Gerald, sí, Rosemary, pero es que el pueblo norteamericano está contento porque está bien en empleo, porque hay crecimiento económico. Entonces, en este momento hay otros elementos que juegan y pesan para el pueblo norteamericano. ¿Cuánto seguimiento le está dando? Quizá los especialistas le estamos dando seguimiento, los que nos decimos especialistas o los que nos gusta la política internacional le estamos dando seguimiento. Entonces, si logran los demócratas convencer al electorado, ve que aquí no es convencer al Senado, es convencer al electorado, puede ser que sea una buena jugada. Pero si por el contrario logran, que lo está logrando hasta el momento Trump, que los republicanos se unan a su campaña de que esto es un juego político de los demócratas para quitar a los republicanos de la futura presidencia de los Estados Unidos, entonces más bien fue a favor de los republicanos. Yo creo que por eso Nancy Pelosi se atrasó, porque estuvo muy fuerte dentro del Congreso, pero cuando ya esto iba para el Senado, echó para atrás. ¿Por qué sería? O sea, ¿tenía algún temor de lo que podía realmente significar esto para los demócratas? Ahora, tal vez tenemos que hacer el corte, entonces más bien volvemos sobre el tema, porque además es realmente muy interesante cómo esto une a los republicanos con el presidente republicano que nunca fue republicano. Pero bueno, eso es otro tema que podemos seguir conversando. Vamos a una pausa y ya regresamos. Así inició el mundo en el 2020, efectivamente acá estábamos hablando precisamente de Estados Unidos y lo que significa todo este proceso, que Gerald se quería referir precisamente a lo que Rosemary estaba planteando. Sí, que acá, digamos, es importante señalar, digamos, tal vez dos elementos. Uno, había una necesidad de parte de los demócratas y de Nancy Pelosi de enviar el impeachment al Senado, a pesar de que los números podrían no favorecer la destitución, precisamente porque algunas declaraciones y acciones del presidente Trump han sido consideradas como que si él estuviese por encima de la ley. Sí. Y me parece que el impeachment es una de las figuras, y hay una institucionalidad, hay una Cámara, hay un Congreso que debe hacer esa función de contrapeso, y el enviar el impeachment de alguna forma también dice, bueno, nosotros estamos para que la institucionalidad y la ley se respete, y no importa quién, aunque en este caso sea el mismo presidente, digamos, de los Estados Unidos. Sin embargo, en cuestión de los tiempos, que en política es bastante importante, hay que considerar que también está afectando la campaña de algunos de los precandidatos demócratas, ¿verdad? El senador Bernie Sanders, Elizabeth Warren, ¿verdad? Y Amy tienen que estar en el Senado, ¿verdad? Tienen que participar, incluso firman, ¿verdad? Un documento donde se comprometen a no, ¿verdad?, dar ningún tipo de declaración a la prensa, pero lo están haciendo precisamente en un momento donde hay un estado como Iowa, que en términos tal vez de número de colegio electoral no es tan, digamos, no es tan importante, ¿verdad? Hay unos que tienen más número de electores, pero lo más importante acá es de que a ellos la campaña les gusta tener al candidato al frente, poder tenerlo y hacerle ¿verdad?, las preguntas al candidato en vivo. Y en este momento Sanders, Warren y Amy no pueden participar de esto. Entonces eso podría darle de alguna forma una ventaja a Joe Biden o al mismo Pete Buttigieg, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, hay algo que cuando estuvo el juicio político en la Cámara Baja no se dio, que fue la presencia o la solicitud de Bolton, quien había sido la mano derecha del presidente Trump en política exterior, solicitando que él quería presentarse como testigo. Incluso dice que está escribiendo un libro, ¿verdad?, sobre lo que pasó realmente en política exterior. El testimonio de Bolton es importante porque es el único testigo, y eso no se vio en la Cámara Baja, que dice que Trump realmente le dijo a él lo que el fondo de la acusación, que era que estaba presionando a Ucrania, al presidente ucraniano, para que le diera información sobre los demócratas, específicamente sobre los negocios del hijo de John Biden en ese país, a cambio de facilitarle el armamento y la ayuda militar que ya el Congreso había aprobado, el Senado había aprobado
para Ucrania. Entonces a mí me parece que la discusión que se ha dado en estos días, el atraso incluso que le generó a los abogados, porque los abogados no se habían preparado para hablar de Bolton. Y hoy tuvieron que hablar de Bolton y plantear cómo hacían para que él no llegara al Senado a dar su testimonio diciendo que a él le costaba que el presidente lo había dado. Hasta este momento todos eran testimonios de escuché, me dijo el embajador de la Unión Europea presionó, este otro hizo aquello, pero no todos son teorías. Todos eran teorías. Entonces, puede ser, digamos, que para el electorado norteamericano, que sí está muy apático, es decir, al final sienten que sus dos partidos políticos han estado en el juicio político, pero no en los asuntos básicos que competen al pueblo norteamericano, al país como tal. Me parece que el apoyo de Trump podría verse a partir de lo que diga Bolton como testigo o en su libro. Habría que ver qué tanto lo afecta. El problema es que la encuesta esta semana, el 89% de los republicanos seguía apoyando a Trump. Absolutamente. Un porcentaje muy alto. Como decía muy bien doña Rosemary, por el tema del empleo, ¿verdad? Estamos hablando de que se crearon 266,000 empleos. Pareciera que Trump en ese tema de parar la baja del desempleo que tenía 5 años, de ir a la baja, pareciera que lo está haciendo bien. ¿Será que estas acciones lo van a impulsar a reelegirse? Y Percy, ya que plantea, digamos, en la campaña anterior, temas muy importantes que él manejó fue el tema efectivamente de empleo y el tema de migraciones, ¿verdad? Y en este momento precisamente también estamos con una caravana de migrantes ¿verdad? Si bien la campaña de Estados Unidos en este momento, por lo que yo he visto, no está concentrada como la vez pasada en tema, digamos, de migración, bueno, el tema de la migración es todo un tema. De hecho, tenemos otra, como les decía, una caravana de migrantes, pero ahora logró como trasladar el problema a México, ¿verdad? Y entonces ahí está, es donde están siendo rechazados. ¿Cómo conciliar entonces estas políticas de seguridad y estas políticas, ¿verdad?, de estabilidad económica frente a una población que simple y sencillamente migra porque no tiene mejor lugar, no tiene una forma o un espacio mejor a donde estar, ¿verdad? Eso es como muy complejo porque en lugar de estar en este momento en Estados Unidos el problema ya totalmente se trasladó a América Latina. Sí, los gobiernos en América Latina tienen una responsabilidad muy seria, un reto muy grande con el tema de la pobreza, del desempleo, de la inseguridad, de la corrupción, de partidos políticos, digamos, a la baja, con un problema de la democracia importante. En el caso de los migrantes, el presidente AMLO, López Obrador, ha venido de alguna manera jugando el juego de Trump. Es decir, vio la necesidad de crear algo que en México nadie sabe para qué funciona y que fue la eliminación de la Policía Federal y de las policías regionales de las gobernaciones para crear algo que se llama la Guardia Nacional. No se sabe cómo se financia, no se sabe qué tipo de organización tiene, pero es la que está en las fronteras ayudando a Trump para que los migrantes no pasen y se devuelvan. Entonces, por supuesto que el presidente Trump negocia, por ejemplo, con Guatemala para que se convierta en un tercer país que reciba migrantes. Y a mí lo que me preocupa es que, bueno, para Guatemala, que es un país con un 60% de la pobreza, que en los últimos 6 meses devolvieron al 1.5% de su población, fue devuelta de la frontera con Estados Unidos, y que además asuma, el presidente anterior, bueno, ahora Yamatei parece que lo quiere renegociar, vamos a ver si puede, pero que asuma recibir a migrantes, no solo a sus migrantes, sino de terceros países, Sí, es un reto muy grande. Mi preocupación es esta. Bueno, Trump logró empujar a los migrantes hacia México, después hacia Guatemala. ¿Cuánto falta para que llegue a Costa Rica? Es decir, ha convertido México y Guatemala en estados tapón, ¿verdad? Tapón para la migración, para evitar la migración. ¿Cuánto falta para que llegue a Costa Rica? Bueno, y además no solo, tal vez
desde Estados Unidos, pero efectivamente toda la crisis, ¿verdad?, de migración que tuvimos en los años anteriores, precisamente que venían de América del Sur hacia Estados Unidos, bueno, también implicó cosas para Costa Rica. O sea, cómo explicar, ¿verdad?, esos temas de migración que ha sido, por decirlo, para la lógica de Trump, ha sido bastante eficiente, ¿verdad?, trasladar el problema de vuelta a Latinoamérica. Eso le iba a decir precisamente. Yo creo que este tema de las caravanas, lo dije en otra entrevista, este tema de las caravanas, contrario a convertírsele en un problema a Trump, se le ha convertido en una oportunidad para demostrarle a su pueblo cómo maneja este problema. Porque no es un secreto que definitivamente los que votaron por Trump no querían migrantes. Claro. Entonces, que estas caravanas lo amenacen y que haya logrado Trump pasarle el problema, como decías, a México. Hoy, creo que fue hoy, sí, que estaba viendo que estaba AMLO precisamente dando una conferencia y le hicieron preguntas incómodas sobre Estados Unidos y que se veía como un compromiso con los Estados Unidos en relación con detener las migraciones. Que inclusive a mí me molestó el gesto que hizo, porque entonces, seguro, frente a no tener una respuesta, le dijo, yo no quiero hablar y entrar en esos temas de Estados Unidos, paz y amor con los Estados Unidos, y hacía el símbolo, ¿verdad? Y entonces uno decía, ¿cuánta seriedad en el fondo de esto? Pero es precisamente porque México no le ha tocado otra, que estábamos en el marco de renegociar un tratado de libre comercio. Entonces no le ha tocado otra que convertirse en ese país que le pone freno a la migración que viene del sur, digamos, hacia los Estados Unidos. Y bueno, decías ahora, sí, Guatemala, pero es que Guatemala sí definitivamente, si a México le cuesta, Guatemala no va a tener la capacidad ni la posibilidad de sostener a esas personas ahí, ni salir con una estrategia como, digamos, la estrategia, voy a decir, yo no sé si es ocurrencia de AMLO, de decir, tengo 4,000 empleos para los migrantes. Entonces, definitivamente, el tema de las migraciones también le está dando réditos políticos a Trump. Esa es una visión que tengo yo. Sí, ahí yo, podría, tal vez añadir que sí, definitivamente hay un cambio en la política exterior y la forma en que México está manejando la situación. Porque si nos recordamos, como mencionaba Marcela, las caravanas que pasaron por Costa Rica y la crisis de quienes quedaron acá, con México se logra, a través de un charter, y recuerdo al canciller González, liderar, digamos, el proceso para poder llevarlos a México. Porque en aquel momento el tapón era la frontera norte. Pero ahora estamos hablando de más de 26,000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera sur con Guatemala. Bueno, entonces aquí ya hay definitivamente un cambio en la forma en que a nivel de política exterior México está manejando el tema. Y ahí la gran, pregunta es, bueno, ¿será parte de lo que se negoció para que pudiera llegarse el TEMEC? Bueno, acordémonos que en la renegociación el canciller mexicano viene de los Estados Unidos de reunión y lo que dice es, aquí está el acuerdo y enseña una hoja en blanco, y nunca supimos qué era lo que decía ese acuerdo. Bueno, ¿será que entonces yo ahí me preguntaría, será que fue parte de tipo de cambio de política exterior y que efectivamente coincido con Percy Rosemary? La gran preocupación es que el acuerdo que se firma con el presidente Jimmy Morales es de convertir a Guatemala en ese tercer país seguro, y esto entonces tendrá una repercusión a nivel, de la región. Guatemala no lo va a poder sostener, y creo que ahí el presidente Yamatei tiene que llevar el tema definitivamente al SICA, y ese será un tema que se tendrá que abordar a nivel, centroamericano, porque estamos hablando de más de 3,500 de esta caravana de enero, ¿verdad?, sin contar los que ya habían salido. Claro, no solo es los que ya habían salido, sino los de ahora y sino los que van a salir después. Estamos hablando de una crisis humanitaria que Centroamérica tendrá que ver, y los que vienen además de Sudamérica y de Brasil, ¿verdad? O sea, realmente es un tema bastante complicado y que tenemos que precisamente poner sobre la mesa, porque efectivamente vamos lastimosamente que seguir conversando al respecto. Vamos a una pausa, acá estamos en Sobre la Mesa, así inició este 2020 y ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando qué es lo que ha pasado en la política exterior en este inicio de año. Antes de ir a una pausa, precisamente Gerald planteaba que, bueno, el tema de migrantes va a tener que ser visto en el SICA, pero bueno, hay otro mecanismo que es todavía más grande, que es la OEA, que también, ¿verdad?, podría tener algún tipo de repercusión, podría tener algún tipo de influencia, pero tal vez lo más importante acá es que viene la elección, ¿verdad?, la reelección de Almagro o la no reelección de Almagro.
¿Cómo, digamos, podemos ver ese tema en este instante? Bueno, ahí digamos es importante ahorita señalar que ya hay digamos dos otros candidatos oficiales, ¿verdad? Hay una candidata, María Fernanda Espinosa, ecuatoriana, propuesta por 2 países caribeños y que digamos dentro del discurso que hace Antigua y Barbuda y San Vicente y Granadinas dicen bueno que podría dar un cambio, sería la primera mujer en ser secretaria general de la organización, pero también hablamos de César, que es un ex embajador peruano, que podría ser otro candidato, digamos, importante, y en este caso, obviamente, Luis Almagro. Aquí, digamos, hay una discusión que incluso teníamos antes del programa, y decíamos que casi que estamos viendo candidatos que podríamos decir algunos de derecha, otros de izquierda y otro de centro, ¿verdad? Es decir, cómo se van a alinear los países en la votación, y eso creo que también es parte que tenemos que unirlo definitivamente con la visita de Mike Pompeo a la región, ¿verdad? O sea, creo que esa visita a Colombia, Costa Rica y al Caribe definitivamente era uno de los temas de agenda, solicitar el apoyo para uno de los 3 candidatos, y que creo que todos sabemos para cuál candidato podría pedirlo. Pues además una se pone así como un poco perspicaz, ¿verdad? Con la visita de Pompeo, ¿verdad? ¿A quién le podría estar pidiendo, digamos, el voto a cada uno de los países? Y lo ligamos con que efectivamente la visita que hizo Guaidó, ¿verdad?, de Venezuela a España, Francia, etcétera, etcétera, que ha sido precisamente catalogado de una estrategia de Estados Unidos, ¿verdad? Y quien ha defendido en la OEA el tema con respecto a Venezuela ha sido Almagro, digamos que uno podría decir así como, digamos, es un poco sospechoso, ¿no nos parece, Rosemary? No, absolutamente, ya hiciste todo el análisis, definitivamente. Hay que tener claro, ¿por qué viene Pompeo a Costa Rica? O sea, nos pone atención. Hacía ratillo que no nos ponían atención y de repente nos ponen atención. Hay un interés en relación con las elecciones, las elecciones en la OEA. O sea, tenemos que asegurarnos, Estados Unidos, pensando como Estados Unidos, asegurarnos Almagro. Y empecemos con los amigos, porque lo decía ayer hace un rato. ¿Qué nos dijo? ¿Qué nos dijo Mike Pompeo? Vengo donde Costa Rica, que es amigo. Y le digo a Costa Rica, que es amigo, que vamos por el camino de Almagro. ¿Por qué? Porque definitivamente Almagro, lo ha dicho abiertamente, sin ningún tapujo, es contrario totalmente al régimen de Venezuela y al chavismo y a Maduro en particular. Entonces, tampoco es un secreto que Estados Unidos apoya a Guaidó. Claro. Entonces, ¿a quién va a apoyar Estados Unidos y por quién está pidiendo el apoyo Estados Unidos para que sea el secretario, para que continúe siendo el secretario general de la OEA? Hay un dato interesante, y es que ninguno, a excepción de Perú, en el caso de Espinosa y en el caso de Almagro, no tienen el apoyo de su país. Eso es algo muy interesante porque tradicionalmente es el país el que propone, y en estos 2 casos no es su país el que los está proponiendo. No los está proponiendo. Percy, ahora, hace un rato que conversamos precisamente sobre ese tema, me encantó la explicación que nos venía dando un poco, bueno, por qué María Fernanda y por qué la proponen, ¿verdad?, en este caso, y también el candidato peruano. A mí más bien me gustaría que sea Percy, porque él venía contándonos un poquito más, que conoce más de cerca este tema. Con mucho gusto. Es un tema de números. ¿Cuántos votos va a tener Almagro, que ha tenido una posición contraria a Venezuela, que ha apoyado al Grupo de Lima? Sí. Que su fundamento, digamos, de acción ha sido hablado muy fuerte contra Venezuela y estuvo apoyando a Guaidó grandemente. Cuando viene Pompeo acá, lo interesante es que Pompeo se va y al día siguiente nuestra política exterior, si es que tenemos una política exterior, perdón que lo diga, decide reconocer a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. Claro. ¿Cómo no lo había hecho antes? ¿Por qué hasta ahora? ¿Tendrá algo que ver con Pompeo? No, pero jamás, y fue al día siguiente, no fue el mismo día. Pero en el juego de números sucede esto. Si usted tiene a Almagro, apoyado por países del Grupo de Lima, pero tiene a Espinosa, apoyado por los países caribeños y por los países, digamos, sería Venezuela, Cuba, Nicaragua, la diplomacia del petróleo. Sí. Y por otra parte tiene un candidato que rompe el esquema del Grupo de Lima, ¿verdad?, que es creado en Perú, y en donde Perú envía a Hugo de Sela como candidato, un ex embajador de su país en Estados Unidos.
¿verdad? Preocupado porque es que Almagro, digamos, ha sido muy tendencioso. Bueno, lo que aquí está pasando es que las derechas van a quebrar el voto. Y al quebrar el voto entre el candidato peruano y entre el actual secretario de la OEA, Almagro, lo que puede suceder es que el bloque de izquierdas vote junta y tengamos la primera mujer secretaria en la OEA. ¿Qué me parece a mí que es lo que va a terminar pasando? Muy cercano a lo que nos pasó a nosotros con la candidatura hace unas semanas en la Comisión de Derechos Humanos, en donde a última hora Costa Rica presenta su nombre, los votos se quiebran y gana Venezuela un sitio en derechos humanos que, bueno, que es cuestionable. Pero si eso pasa, ahí tenemos definitivamente una derrota a la administración Trump. Porque Pompeo anda en esto. O sea, y al Pompeo, Grupo Lima. Y al Grupo Lima, ¿verdad? también. Y al Grupo Lima. Ajá. Es un tema que se las trae, ¿verdad? Porque no es Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua los que están proponiendo a una gran mujer, eso sí, con una que lideró la ONU, ¿verdad? Es decir, con un peso importante en su Tiene currículum. toda una trayectoria. Sino que es lanzada por unos países en el Caribe, ¿verdad? Vos los mencionaste, pequeñitos que han estado bajo la órbita de Venezuela. Siempre, yo recuerdo en la CELAC, siempre han votado con la línea venezolana. Delcy Rodríguez, con la línea venezolana. Bueno, tenemos que ponerle atención a esta elección porque efectivamente nos puede decir mucho, ¿verdad? No solo de la política exterior de Estados Unidos, sino también de los bloques, ¿verdad?, de países en América Latina y cómo Costa Rica se está moviendo. Bueno, ahora no voy a entrar en eso, pero bueno, haber perdido el puesto en la elección del Comité de Derechos Humanos es de morir. Antes de que pasáramos al último tema, y es que hay que tomar en consideración que precisamente todo el proceso de la elección o reelección de Juan Guaidó en la Asamblea Venezolana se vio empañada por la crisis de Irán-Estados Unidos. Claro. O sea, en esa misma semana el tema que la comunidad internacional hablaba era Irán-Estados Unidos. Entonces no es de extrañarnos que la gira internacional de Juan Guaidó también sea parte de la estrategia de volver a traer todo este tema para efectos de a quién hay que votar, porque hay una elección de que ese es el candidato que lleva la línea y apoyado por Estados Unidos y reconocido por varios países. Sí, ¿verdad? claro. Cambiando radicalmente de continente, precisamente el día de ayer, ¿verdad?, el Parlamento Europeo ratificó la ley del Brexit, ¿verdad?, en una votación de 621 a 49, ¿verdad? Esto ya significa la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ya tenemos muy poquito tiempo, pero tal vez podemos empezar así, Rosemary, ¿qué es lo que esto significa a grandes rasgos? Significa muchísimo. Significa un reacomodo de la política económica, de la política comercial de Gran Bretaña. Significa que Gran Bretaña hace rato viene tomando algunas previsiones y buscando algunos acuerdos ya bilaterales. Y bueno, significa también que Estados Unidos, en este caso, Gran Bretaña está volviendo a ver a Estados Unidos también y está diciendo, bueno, puedo acercarme a Estados Unidos, sin embargo, es que son muchos temas que me preocupa dejar de lado, pero sin embargo en estos momentos también Gran Bretaña llegó a un acuerdo con Huawei y eso significa para Estados Unidos que le está dando una bofetadita, si lo podemos decir de alguna manera. Significa también que tienen que pensar en todas las personas que trabajan en Gran Bretaña, que no son de Gran Bretaña, sino que son de la UE, ¿verdad? Y que entonces ya no van a poder moverse tan libremente por Gran Bretaña. Son muchos temas, Marcela. Yo no quisiera agotarlos todos. Voy a dar la palabra a los compañeros, pero son muchos temas. Algo acá, digamos, importante, tal vez podríamos señalar es, bueno, cuál va a ser, digamos, el futuro también, digamos, de los modelos. Claro. Porque si bien es cierto, algunos han dicho, bueno, se sale el Reino Unido, la Unión Europea, y por lo menos Angela Merkel y el mismo Macron han señalado, la Unión Europea seguirá siendo fuerte. Lo que es sin duda es que la Unión Europea era un modelo de integración y era un modelo de referencia para otros modelos alrededor del mundo y que ahora, de alguna forma,
podríamos incluso decir que se está abriendo una puerta, un precedente de que se pueden salir otros países miembros de la misma Unión Europea. Ya por ahí había algunos países hablando también de esa posibilidad, recuerdo el caso de Polonia. Pero lo más complejo que viene ahora, como decía Rosemary, es precisamente toda la negociación y aprobación de estatus de visas, de tema de inversiones, etcétera, porque es empezar a negociar con cada uno de los países acuerdos comerciales, ¿verdad? Sin olvidar la situación entre las dos Irlandas y, por supuesto... y sin olvidar Escocia, que era lo que le iba a preguntar a Percy, que ya no me dio tiempo. Pero más bien, muchísimas gracias por haber estado acá en Sobre la Mesa. Más bien, les invitamos a las personas que nos vieron a que nos planteen cuáles temas realmente quisieran profundizar en algún otro programa o algunos otros también de relaciones internacionales. Ahí Rosemary medio tiró lo de Huawei con China, ¿verdad? No lo dijo, pero ahí está. Así que si quieren mandarnos algún tipo de recomendación, volvemos a invitar aquí a nuestros analistas que estuvieron en la noche de hoy. Y pues bueno, otros temas y cualquier otra cosa que quieran enviarnos por redes sociales son bienvenidas. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.